Hola, querido auditorio de la Nace TV. Nos encontramos en una nueva presentación en este canal. El día de hoy me acompaña Gerardo Alarcón Campos y el día de hoy atenderemos algunas de las últimas noticias a nivel nacional vinculadas en este caso a algunos procesos de violencia, digamos, que hemos tenido en el país, no de hace unos meses, sino ya de muchos años. En el primer caso, nos gustaría trabajar un poco acerca de lo que fue el último informe al respecto del caso Ayotzinapa. Recordaremos que esta semana pasada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo llegar algunas cartas respecto de los informes a los padres de los 43 y estos, bueno, respondieron a este informe sobre la investigación del caso, reclamando algunas consideraciones, entre ellas, pues, lo que llaman inconsistencias en las investigaciones y digamos, mencionando que el informe es confuso y no es definitorio, ¿no? Algo verdaderamente serio para estas alturas del caso, en el cual el presidente se empeña en exculpar a la administración que él dirige sobre la incapacidad para llegar a dar con el paradero de los normalistas, y aunque hasta cierto punto reconocieron una aparente intención y compromiso del presidente al inicio de su sexenio, bueno, la protección al ejército se ha mantenido, ¿no? En estos comentarios recalcaron que el mismo informe se contradice, ¿no? Al señalar que el ejército no tenía infiltrados, aun cuando otros documentos, por ejemplo, uno firmado por el general de brigada Alejandro Saavedra, en este, pues la Sedena acepta que había un estudiante con entrenamiento para manejo de información que había sido desplegado en Tixla como un órgano de búsqueda de información, ¿no? Al respecto de su trabajo adentro de la normal, ¿no? En ese sentido, algunas de las cuestiones también en que se insistió fue en el ocultamiento de cerca de 800 folios faltantes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, en el cual, pues, el ejército se ha negado para la investigación al respecto. No olvidemos también que la Comisión por la Verdad, incluso con un recalcitrante amlista como lo va a hacer Encinas, comprobó la participación activa del ejército en el caso, ¿no? Cosa que le costó el puesto, como bien sabemos, al igual que a Omar Gómez, ¿no? Eh, los padres han resaltado, al igual que en ocasiones anteriores, eh, su confianza y reconocimiento a las organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, que les han apoyado, ¿no? Entre estos el GIEI, el Grupo de Antropólogos Forenses Argentinos, que han sido vitales para derrumbar la llamada verdad histórica, pero también a sus acompañantes en materia de derechos humanos, no solo el alto comisionado de Naciones Unidas, sino también organizaciones históricas en México como Tlachinolan, el Centro PRO, Serapaz, Fundar, y que todos ellos pues han sido, digamos, atacados constantemente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gerardo, en ese entorno, digamos, sabemos que no es la primera vez que los padres tienen algunas diferencias con la investigación que el gobierno federal a cargo de Andrés Manuel ha realizado. ¿Tú cómo ves el panorama al respecto, digamos, de esta nueva desaveniencia entre estas dos partes? Bueno, el panorama creo que es como lo hemos comentado a lo largo de estos años, es pues prolongar la verdad histórica de Murillo Karam, pero pues ahora con la legitimidad, entre comillas, de izquierda de la cuarta transformación. En el sentido de que pues también recordemos que Murillo Karam y el gobierno de Peña Nieto en general empiezan a exculpar al ejército de su participación en la Noche de Iguala, pese a todas las evidencias que existen, incluso de los propios pobladores, de sobrevivientes, de medios de comunicación, incluso de la propia Sedena, que avalan la presencia del ejército y este seguimiento en tiempo real que se hizo a los estudiantes. Entonces, pues lo que básicamente está haciendo López Obrador es sellar este pacto de Estado y al mismo tiempo comprobar que lo que ocurrió en Iguala la noche del 26 de septiembre, pues fue un crimen de Estado, en el sentido de que hubo esta coordinación institucional, no solo para dar seguimiento, sino también para pues ahora sí reprimir a este grupo de estudiantes, ¿no? Entonces el ocultamiento sistemático no es algo nuevo. Recordemos que, por ejemplo, en otras instancias, como es el mecanismo para el esclarecimiento histórico, que es el que está encargado de investigar la guerra sucia, cuando abren las puertas del campo militar número 1 a esta comisión, Obrador pide que se le rinda homenaje a los militares, ¿no? Entonces,
es entendible porque pues Obrador al final de cuentas es el jefe del Estado, es el jefe de las fuerzas, es el jefe comandante supremo de las Fuerzas Armadas en este país, y evidentemente echarse al ejército encima pues es también darse un tiro en el pie, ¿no? Él necesita el respaldo de las Fuerzas Armadas para sostener el aparato del Estado. Y también recordemos que, bueno, el ejército mexicano ha sido uno de los más consentidos en su administración, no solo por esta cuestión de la impunidad y del encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos que ha hecho, sino pues también en el otorgamiento de contratos y licitaciones para obras públicas, ¿no? Ahí tenemos el Tren Maya y tenemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por ejemplo. Y de hecho, el propio orador en su carta a los padres lo menciona y lo recalca, que cómo no los va a respaldar si ellos lo han apoyado en estas obras que han sido clave para su sexenio, ¿no? Entonces, desgraciadamente, yo creo que con esto estás sellando el pacto de impunidad del Estado mexicano, ¿no? Es muy, muy difícil que Obrador reconozca que el ejército tuvo una participación activa en la Noche de Iguala. Y podrán decir, bueno, es que esto es culpa de la 4T. Enrique Peña Nieto hizo lo mismo y si hubiera ganado otro presidente de otro partido hubiera sido exactamente lo mismo, porque lo vuelvo a repetir, el jefe del Estado no puede eh, perder ese respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Desgraciadamente, Obrador no proviene de esta izquierda que tiene como enemigo histórico al ejército mexicano. Él no sufrió la represión, no sufrió las persecuciones, el espionaje político, desaparición forzada u otras circunstancias que gente de su círculo inmediato sí la padeció, incluso, como lo mencionaste ahorita, pues Alejandro Encinas y toda esta camada de políticos que vienen del PMT, del PSUM y de todos estos partidos de izquierda que en su momento coincidieron en el PRD, pues lo vivieron. Obrador nunca, nunca, nunca vivió estas circunstancias. Entonces, si hace estos pactos de investigación o de comisiones de la verdad, es básicamente por obligación con estos sectores de la izquierda, pero nunca ha sido el interés de López Obrador resolver los crímenes de Estado en el país, ¿no? Ahorita ya lo estamos viendo con el caso de Yotzinapa y con esta sentencia tajante de que no va a investigar al ejército y que ya se callen los padres de familia. Y bueno, lo estamos viendo también en otras circunstancias, ¿no? Con ataque a estas organizaciones populares y denuncias también en contra, que continúan contra las Fuerzas Armadas o la cerrazón también de las propias Fuerzas Armadas para que sean investigadas por crímenes del pasado. Ahorita también, justamente que estamos hablando de Ayotzinapa y de cómo se han ocultado folios que podrían revelar la participación del ejército, con este mecanismo del esclarecimiento histórico también hay un problema porque hay elementos documentales que pueden avalar las desapariciones forzadas que ocurrieron en Pie de la Cuesta en Guerrero, precisamente, donde se practicaron los vuelos de la muerte y la propia comisión ha estado denunciando que el ejército ocultó esos archivos, se los iban a entregar y prácticamente al día siguiente desaparecieron, ¿no? Entonces ya estamos hablando aquí pues no de un pacto de impunidad, simplemente es el Estado protegiéndose a sí mismo de sus propios crímenes. Yo creo que no hay evidencia más sólida de la participación del Estado, eh, más que la negativa del propio Estado a investigar lo que ocurrió. Sin lugar a dudas, y coincide, digamos, a cierto punto, y es una de las críticas que las organizaciones de izquierda le han hecho al gobierno de Obrador, coincide, digamos, con la táctica de todos los gobiernos anteriores, ¿no? Como bien mencionabas, es el Estado protegiéndose a sí mismo, no solo en términos justamente de lavar la cara, ¿no? Al gobierno mexicano y a las Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares más importantes en términos simbólicos, ¿no? Además de cuestiones materiales de poder en México, ¿no? Y que, bueno, muchas organizaciones de izquierda esperaban, ¿no? Que con la llegada de un gobierno de izquierda, que se presume de izquierda y que, digamos, enarboló tantas banderas, ¿no? De las luchas, no solo mucho del pasado, sino también de las luchas del siglo XX por democracia, muchas de ellas víctimas de las tácticas del ejército, pues vemos que no se ha avanzado, ¿no? Y al respecto también, digamos, podemos conectar esto un poco con otra faceta, digamos, en la que el gobierno se ha visto limitado, por no decir, digamos, que directamente no ha querido trabajarlo al respecto, que tiene que ver, digamos, con el problema de violencia que estamos viviendo en México, sobre todo en la región sur.
¿no? El pacto que tú mencionas, ¿no? Que guardan con el ejército, muchos lo podrían plantear, ¿no? Sobre todo en términos de, pues, si se pelea con el ejército, ¿quién va a hacer la labor de seguridad, ¿no? Lo cierto es que esta política de abrazos y no balazos, de la que la derecha tanto ha hecho mofa, mencionando que ese es el problema, lo cierto es que no es así. No es que el ejército esté, digamos, evadiendo la lucha contra el grupo narcotraficantes por una política, digamos, pacifista de Andrés Manuel, sino porque hasta cierto punto es difícil establecer la diferencia entre uno y otro. Recordemos que las tácticas de infiltración, digamos, de grupos criminales, sobre todo en el sureste mexicano, ha sido algo, digamos, sistemático, ¿no? Recordemos que incluso a los procesos guerrilleros de los 60, no se diga también a los procesos de los 90, ¿no? Con el ZLN sobre todo, se les ha atacado por medio de grupos paramilitares, ¿no? Para tratar de, digamos, argumentar estos conflictos y esta represión contra los movimientos sociales como, digamos, pleitos, ¿no? Entre comunidades. Y al respecto, uno de los casos más importantes y que lastimosamente no se ha hecho demasiado eco a nivel nacional, a nivel internacional incluso lo han hecho un poco más, fue el desplazamiento forzado, ¿no? Que se vivió hace unos días en en la frontera de Chiapas con Guatemala. Hay que recordar que entre 2010 y 2021 se han contabilizado cerca de 14,000 personas en el estado de Chiapas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Los casos, digamos, de desplazamiento se han agudizado, sobre todo en la región de los Altos de Chiapas, ante el aumento de la violencia, ¿no? Relacionada con los grupos narcotraficantes. El uso del miedo y el asedio por parte de estos grupos no solo ha generado daño físico a las personas, sino también mental, ¿no? En los pobladores. Esto, digamos, con la finalidad de apropiarse de sus tierras, ¿no? Espacios que han estado, digamos, peleados por algunos grupos de narcotráfico. Asimismo, el desplazamiento genera una serie de problemas conexos, ¿no? Como puede ser el rompimiento del tejido social, la pérdida de la identidad cultural y social de los desplazados, también, por supuesto, el empobrecimiento y en general, pues ha acercado a estas poblaciones ya de por sí marginadas a condiciones que los hacen víctimas potenciales de otros tipos de violencia, ¿no? En ese sentido es un problema de gran calado y muy importante. El problema particular, Gerardo, que podríamos hablar un poco sería el que se dio hace unos días en que cerca de 300 pobladores de un municipio de Chiapas llamado Matenango fueron desplazados a la frontera con Guatemala, ya no digamos a territorio mexicano, sino que tuvieron que llegar incluso a territorio guatemalteco para poder ser, digamos, pues, estar un poco más seguros, ¿no? Afortunadamente en Guatemala se les dio cobijo. El presidente Arévalo, incluso de Guatemala, tuvo que salir a instar al gobierno mexicano a pronunciarse. Y solamente tras 3 días después de que los pobladores llegaron a Guatemala, AMLO se tomó la molestia de hacerlo, de plantear algo y como de costumbre, minimizando el suceso, ¿no? Él dice, él considera que es un hecho aislado, que no es algo que esté pasando, porque como siempre, pues él tiene otros datos, ¿no? En ese sentido, Gerardo, y en base a con base en lo que tú mencionabas respecto a la lógica de las Fuerzas Armadas y un poco también lo que sabemos respecto de las políticas de seguridad e incluso de contrainsurgencia del gobierno mexicano, digamos, ¿cuáles serían tus percepciones al respecto de este hecho que, como decimos, no es un hecho aislado, es algo que lleva pasando desde hace al menos una década en este país y que en el sur del país, sin lugar a dudas, se está volviendo en una crisis? Pues como justamente mencionas, lo que se está viviendo en Chiapas está completamente relacionado, más bien tiene sus raíces en las situaciones que describías que se dan a raíz de la insurrección zapatista en el 94, que es cuando el ejército mexicano, precisamente como una manera de llevar esta guerra de contrainsurgencia irregular contra las comunidades de base zapatistas, como ellos no podían intervenir directamente, empiezan a entrenar y a dar además a grupos paramilitares, a grupos que eran originalmente de pistoleros de los caciques, se les da un entrenamiento militar y fungen labores paramilitares para acosar
y destruir a las bases de apoyo zapatistas. Ahorita me viene a la memoria, por ejemplo, los petunes, los chinchulines, creo que fueron los responsables de masacres como la de Acteal, Máscara Roja, Paz y Justicia, etcétera, que por muchos años no solo empezaron a atacar a las organizaciones zapatistas, sino también a otro tipo de organizaciones campesinas y sociales. Por ejemplo, de ahí tenemos a la organización campesina Emiliano Zapata, que actualmente son de las que forman parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y bueno, las bases zapatistas. Este grupo de paramilitares pues han ejercido la violencia contra estas comunidades y como justamente mencionas, el Estado mexicano siempre quiso disimular esta violencia como conflictos religiosos o conflictos comunitarios, ¿no? Y desgraciadamente esto siempre trajo consigo desplazamientos forzados y estos tipos de fenómenos que describes. Pero ahorita ya entró otro actor a la ecuación, que es el crimen organizado. Y concretamente hay tres facciones de delincuencia organizada que están disputando esta zona de frontera con Guatemala y los altos de Chiapas y parte de la sierra, que es el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa. Y un cártel local que se conoce como el cártel de Chiapas y Guatemala. Entonces, este tipo de organizaciones con estos antecedentes, que algunos, recordemos que es vida comunitaria, ¿no? Entonces, algunos de estos pistoleros, los hijos y los nietos, se incorporan también a este tipo de dinámicas criminales. Entonces, los paramilitares de los 90, principios de los 2000, evolucionaron a cárteles del narcotráfico. Y estos cárteles de narcotráfico se están disputando rutas en la sierra de Chiapaneca que por su propia geografía y sus condiciones específicas son muy difíciles de penetrar para la autoridad, ¿no? Ahorita me vino a la memoria un acontecimiento que justamente relata Marcos, si mal no recuerdo, con Vicente Leñero en el 94, que fue que cuando estaban en este proceso de preparación de la insurrección, precisamente una organización de la delincuencia organizada, nunca especifica cuál, se les acerca pidiéndoles, ofreciéndoles su apoyo, ¿no? En cuanto a conseguirles armamentos o permitirles usar sus rutas de traslado, ¿no? Para cuestiones militares. El EZ se niega, pero ellos, curiosamente, Marcos menciona, algunos de los ataques que recibimos durante la campaña del 94 provenieron de rutas que nosotros sabíamos que eran de los narcotraficantes. Entonces, aquí ya se nos está dando un antecedente de que estos grupos de la delincuencia organizada, en coordinación con el Estado, empiezan a ejercer este tipo de labores contra insurgentes. Entonces, la situación de Chiapas es básicamente esta, es una evolución de una violencia que ya estaba ahí, pero ahora ya no alimentada directamente por el Estado mexicano como una maquinaria contrainsurgente, sino ya alimentada por este mega industria del crimen organizado que al final de cuentas sigue siendo parte del Estado porque está actuando dentro de un marco de gobierno tanto a nivel estatal como a nivel federal, ¿no? Y más que nada creo que la actitud de Obrador lo está demostrando, ¿no? Que esta completa pasividad, esta completa, y negativa a querer intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando, no sé, el levantamiento de indígenas armados ameritaba la intervención de 17,000 elementos del ejército mexicano y un ataque de 30 pistoleros del crimen organizado no amerita ni que se mueva un solo guardia nacional, ¿no? Eso también creo que nos habla mucho del carácter de clase y de el carácter que a veces la violencia puede asumir, ¿no? Porque cuando es la violencia de los oprimidos, ahí sí hay una preocupación del Estado por intervenir para mantener el orden. Pero cuando es esta violencia ejercida por grupos que al final de cuentas siguen estando dentro de las dinámicas del capital y de las dinámicas del Estado, pues realmente no importa porque los que mueren son la gente, ahora sí, la gente más olvidada del país, ¿no? Y sobre todo en un rincón tan desolado como lo es Chiapas, ¿no? Curiosamente, que mencionas también esto de los desplazamientos a Guatemala, creo que también ahí hay una perspectiva de memoria histórica, porque en los 80s, cuando se produce la guerra civil en Guatemala, eran los guatemaltecos los que cruzaban a Chiapas y los que les dieron este alojamiento a esos guatemaltecos. No fue Chiapas el santuario de ellos. Y bueno, al menos dentro de esta tragedia es agradable ver que del otro lado de la frontera existe esta reciprocidad, este agradecimiento de que el pueblo que en otras décadas los cuidó, ahora los está cuidando a ellos, ¿no? Pero desgraciadamente, y lo repito, ¿no? Pues estos son dinámicas del propio Estado, ¿no? Porque al final de cuentas el crimen organizado mueve muchos recursos y mueve mucha gente y son infraestructuras criminales que se pueden utilizar
tanto para preservar los intereses del Estado como los intereses del capital. Y no negamos el hecho de que también en estas mismas rutas, no solo es la pelea de la ruta, sino también la pelea por los recursos naturales que existen en Chiapas. Recursos naturales que, por cierto, también existen en las zonas zapatistas, ¿no? Y hasta ahora sí ha habido ataques, no han sido a gran escala, ¿no? Y no quiero ser el profeta del caos ni nada de la desgracia, pero creo que es cuestión de tiempo para que también empiecen a haber incursiones a este tipo de comunidades. Ahí se puede producir otro tipo de situaciones que no deseamos ni esperamos, ¿no? Pero es una posibilidad muy, muy grande. Sí, no, sin lugar a dudas, como mencionas, es un caso muy, complejo, ¿no? Tal vez parezca, ¿no? Que exageramos en la vinculación con el Estado. Muchos se limitan a decir, ¿no? Que es una incapacidad del Estado para hacer frente, justo por esa política que mencionan de abrazos y no balazos. Lo cierto es que no, que el Estado, un Estado poderoso, un Estado también con un ejército hasta cierto punto actualizado como el mexicano, tendría que poder hacer frente si lo quisiera a este tipo de problemáticas, sobre todo cuando atendemos, como mencionabas Gerardo, que es una cuestión seria, en el sentido de que no solo se pelean las rutas en ese sentido por el trasiego de las drogas, ¿no? Sino también, como mencionaban muchos, por el traslado, digamos, de personas, ¿no? De migrantes por esta zona. Sabemos que hemos tenido olas de migración muy importantes de Centroamérica hacia México y hacia Estados Unidos, y muchas de estas son tanto auspiciadas, digamos, tanto llevadas a cabo por parte de los grupos criminales, como que también ellos se valen de esto para, pues, digamos, reclutar gente, ¿no? Entre los migrantes, como lo hemos visto ya en muchos casos en los cuales el reclutamiento no, digamos, en términos buenos, dentro de lo que se podría entender que les pagan, sino que los tienen básicamente bajo trabajo, bajo mano de obra esclava, ¿no? Y esto no es una exageración. Incluso la arquidiócesis de Chiapas, de San Cristóbal, mencionó que lo que está pasando con estas comunidades que son presas, digamos, son víctimas de un secuestro básicamente dentro de sus comunidades por parte de los grupos criminales. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente los amedrentan para obedecer, para pagar derecho de suelo, como si estuviéramos en el siglo XVII, sino también incluso pues para que trabajen para ellos, digamos, amenazados, ¿no? En muchos casos se ha dicho, algunas personas en redes sociales mencionan, bueno, es que cuando el ejército va, los reciben a pedradas, cuando el ejército va, no los dejan pasar los propios pobladores. Bueno, justamente lo que la arquidiócesis dice es, están obligados en esos puntos de control que el mismo los grupos narcotraficantes ponen, y creo que, digamos, es una cuestión bastante compleja porque en efecto están siendo presas de esto con un Estado que no está volteando a ver esa situación y no está haciendo nada al respecto, ¿no? Sin lugar a dudas, esto podría transformarse en una crisis mucho, mucho más peligrosa, y esperemos, bueno, que de alguna u otra manera se pueda hacer frente a ella, ¿no? Porque en este caso, pues también ya está involucrando a otro país, ¿no? Como es Guatemala. Gerardo, tus últimas precisiones un poco del clima que estamos viviendo, ya pasó la vorágine electoral, ya pasó toda esta cuestión, digamos, de vanagloriarse con la mayoría. ¿Crees que con el siguiente sexenio hay alguna oportunidad de que este tipo de problemas cambien? Digamos, para precisando un poquito también, y lo hemos dicho en programas anteriores, con la incursión de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad, se antoja, digamos, difícil, sabiendo el pasado que tiene, pero, digamos, ¿cuáles son tus precisiones al respecto de los próximos acontecimientos que podríamos estar atendiendo en el siguiente sexenio? Pues mira, como lo mencionas ahorita, ya pasó la fiesta electoral y yo creo que ya se les bajó la borrachera de la democracia a muchos simpatizantes de Morena. Y ahorita sí hay que decirlo con todas sus letras, creo que ahorita, como ya la 4T se siente segura en el poder, ya tiene esa garantía de que va a tener continuidad en el poder, se está desenmascarando, ¿no? Entonces, yo creo que es un desenmascaramiento, ha sido progresivo, no ha sido inmediato y ahorita, como lo mencionas, creo que con lo de Totalco, al menos a nivel de Veracruz, se demostró que tiene una raíz autoritaria, tiene una raíz que creo que explícitamente nos está diciendo el ejército puede reprimir, puede hacer lo que quiera porque nos está respaldando y se friegan. No vamos a intervenir porque en donde gobierna Morena
no pasan problemas sociales, su táctica es borrar los problemas sociales, ni siquiera ignorarlos, ¿no? Fingir que no existen. Y creo que Sheinbaum va a ser en niveles de autoritarismo, va a ser bastante fuerte. Creo que no es tan inflexible como López Obrador, que todavía intenta como que medio mediar la cosa. Siento que ella tiene ya un carácter muchísimo más férreo y creo que el nombramiento de Harfuch no es para menos, no solo por su historial como policía en la Ciudad de México, sino pues también esta proveniencia de esta casta consagrada a la seguridad nacional. En el caso, bueno, prácticamente el tema de la violencia es inexistente en sus discursos. Creo que económicamente está muy, muy claro cuál es la línea y creo que es una línea neoliberal con tintes de izquierda. Y con izquierda entendemos a seguir apelando al existencialismo como político de justicia social. Entonces, esta situación yo creo que va para largo. El siguiente sexenio va a tocar pues lo que hemos hecho toda la vida, que es seguir resistiendo, pero pues poco a poco están demostrándose ahora sí que realmente la transformación solo existe en el discurso, porque las prácticas del Estado mexicano persisten, porque al final de cuentas el Estado mexicano sigue siendo el mismo, únicamente tiene otros administradores. Claro, bueno, sin lugar a dudas, un futuro nada positivo, al menos en las previsiones. Esperemos que haya sorpresas importantes y positivas para la vida nacional. Sin lugar a dudas, seguiremos atendiendo ese tipo de temáticas en este canal. Les invitamos nuevamente a compartir el video, darle like si les gustó, suscribirse al canal y también dejarnos cualquier comentario o petición también de temáticas al respecto en este canal. ¿Sale? Muchas gracias a todo el auditorio. Muchas gracias, Gerardo. Nos vemos la próxima.